Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy ya sábado 21 de mayo. El tiempo avanza. Vamos pues ya terminando prácticamente este mes de mayo. Seguimos con la serie La Doctrina de Dios. Estamos ya en el versículo número 9. Hace 8 días di una pequeña introducción de este versículo que es fundamental en esta parte de la carta de Tito. Dice el versículo número 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Está hablando del anciano y la palabra de Dios, que ese es el título de esta mañana. Es algo fundamental. La palabra de Dios es la regla de vida para la iglesia. Es en lo que la iglesia se fundamenta totalmente, la palabra de Dios. Entonces ya hemos llegado a esta parte donde hemos hablado de 3 áreas fundamentales, ¿no? Acerca del obispo, del anciano, del pastor. La vida familiar fue la primera que vimos, ¿sí? Áreas que califican y descalifican la vida del pastor. Y hoy llegamos a una cuarta parte, una parte esencial. La cuarta parte es el manejo competente de la palabra de Dios para la edificación de los creyentes y la refutación de los opositores. Son 2 cosas imprescindibles en la vida de un ministro, de un pastor, de un obispo, ¿sí? Entonces, esto nos enseña que no solamente basta que el pastor tenga un buen carácter en cuanto al modelo, ¿no? Que hemos venido hablando, ¿no? Sino que también debe de tener el don de la enseñanza, el don para poder capacitar a otros. Ese es el pastoreo bíblico, el enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces vemos que esta cuarta área es fundamental, ¿no? Una área fundamental, ¿sí? Y que es esencial, o sea, tiene que tener el carácter, tiene que desechar lo que lo descalifica, demostrar lo que califica a un ministro, pero esto es fundamental, la enseñanza de la palabra de Dios, la comunicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque bajo la palabra de Dios se mantiene el orden de la casa del Señor. O sea, no solamente lo moral, es esencial, o sea, no se descarta, no se quita, es totalmente esencial. La conducta del ministro, lo que desechar lo que descalifica con lo que califica es también esencial. Sí, pero esto es algo fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la regla de todo, o sea, todo lo que se rige dentro de la iglesia está en la palabra de Dios. Entonces, los ancianos, por lo tanto, tienen que ser maestros de la palabra de Dios, aptos para enseñar. Veíamos una cita, primera de Timoteo 3:2, veíamos esa cita hace 8 días, primera de Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, el don principal que debe de tener un obispo o un maestro o un pastor es el de la enseñanza, que enseña a otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque la iglesia no puede ser gobernada en ninguna forma más que no sea con la palabra de Dios. O sea, eso es fundamental. Entonces, por eso es algo esencial. Dice retenedor de la palabra fiel. O sea, es algo bien importante, ¿no? Aquí describe algo fundamental. La palabra es fiel, no cambia. La palabra es verdad. O sea, Dios nos habla con la verdad a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos de la palabra, hablamos de la revelación de Dios. O sea, Dios hablándonos, mostrándose al mundo, a la iglesia, a sus hijos, a través de la palabra. Y la palabra es la verdad. La fidelidad de Dios la vemos en la palabra. Entonces, esto es algo fundamental. Entonces, ¿cómo se alimenta la iglesia? ¿Cómo subsiste la iglesia? ¿Cómo se fundamenta la iglesia? A través de la palabra de Dios.
El Señor mismo lo habló, ¿no? El Señor mismo lo dijo. Mateo capítulo 4, verso número 4 dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solamente es lo físico, sino necesitamos la palabra como alimento fundamental para la iglesia. Hebreos capítulo 1, verso número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, podemos decir que la palabra es, a la que se refiere Pablo, es el conjunto de la revelación de Dios, pero el énfasis de esa revelación está en el Hijo, o sea, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Entonces, el mensaje de salvación centrado en la persona y obra de Jesucristo es el Evangelio, la salvación que el Dios le ofrece a la iglesia a través del Hijo. Entonces, esta palabra, pues que es fiel, podemos decir que es fiable, fidedigna y es totalmente verdadera. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso número 15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esto es fundamental, es algo impresionante, ¿no? Porque todo el hombre, creación, debe de recibir la palabra de Dios porque es fiel y digna. No hay mentira, es la verdad, es fundamental. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Entonces, esta palabra que es fiel debe de ser, dice Primera de Timoteo y Tito, o sea, conjuntándola, dice que esta palabra debe ser recibida por todos porque es digna, es la fidelidad, es la verdad de Dios. Entonces, hoy en un tiempo donde se levantan muchas voces, ¿no? Donde hay muchas ideologías, muchas maneras de pensar, la única que está por encima de todo y de todos es la de Dios, la palabra de Dios. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, las reglas de vida solamente están en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no engaña. Dios siempre habla la verdad. Él es digno de toda verdad. Él lo que promete en la palabra lo cumple cabalmente. Luego dice, entonces, la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y es algo bien importante, ¿no? O sea, qué tiempo, qué momento lo está hablando aquí el apóstol Pablo a Tito. En este tiempo no había la facilidad tecnológica que hoy tenemos, ni siquiera estaba el canon completo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Tito había escuchado de los apóstoles lo que los apóstoles habían escuchado de Cristo. Esto es fundamental, o sea, eso se llama doctrina. Lo que Cristo habló a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Eso se llama doctrina. Entonces, ¿quién había adoctrinado a Tito? Los apóstoles, en este caso Pablo, que Pablo había sido enseñado por Jesucristo. Entonces, esto es fundamental, ¿no? O sea, es una línea que no se altera, que no se cambia y que debe de ser de suma importancia. Cristo, apóstoles, la iglesia. Es fundamental. Esa línea, eso se llama doctrina. Y por eso se le conoce como sana doctrina. Las palabras que vienen de Dios a través del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda confianza. Palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces, esto es fundamental, ¿no? O sea, la sana doctrina es la que viene de Dios. Por eso yo he titulado esta serie La doctrina de Dios. O sea, la palabra que vino del Padre a través del Hijo, dada a los apóstoles, y de los apóstoles dada a la iglesia. Entonces, por eso hoy nadie descubre nada. O sea, hoy no descubrimos el hilo negro de nada. Dios soberanamente hablándonos a través del Hijo de Dios. En otros postreros tiempos había hablado por los profetas a los padres, pero en este tiempo nos habla a través del Hijo. La palabra hablada
por Cristo. Lo que tú y yo conocemos como los evangelios, que Cristo habló la salvación y que se los dio a los apóstoles. En el Nuevo Testamento encontramos muchísimo de esto que estoy hablando. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso número 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le está hablando Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que has oído de mí, lo que Cristo me reveló, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso número 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Apóstoles, Cristo. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Entonces, ¿la doctrina de quién viene? De Dios, del Padre, y la escuchamos a través del Hijo, y el Hijo se la da a los apóstoles, y nosotros tomamos esa línea. Padre, Hijo, apóstoles, iglesia. Entonces, esto es fundamental. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Nadie es el creador de la sana doctrina, sino solamente Dios. Y cuando nosotros queremos estar en la sana doctrina, tenemos que ir a la palabra de Dios en todo su contexto, todos los aspectos de la salvación, de la vida moral, de la conducta, de todo lo que implica la vida de los hombres. Entonces, tomando el contexto de lo que venimos hablando. Perdón, es como están los ventiladores altos por el calor extremo que estamos viviendo estos días. Al estar hablando se reseca con más facilidad la boca. Tomando el contexto de lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Establecer ancianos. Y aquí llegamos ya a un punto en donde en el verso número 9 llegamos a este punto. Podemos decir entonces que solo es apto para el pastoreo alguien que somete su vida a la enseñanza apostólica y ejerce su ministerio bajo los criterios de la palabra de Dios. Voy a repetir esto que es fundamental. Solo es apto para el pastoreo alguien que somete su vida a la enseñanza apostólica. Primero escucha bien, somete su vida a la enseñanza apostólica y ejerce su ministerio bajo los criterios de la palabra de Dios. Aunque hoy ya existen cosas nuevas, pensamientos nuevos, posturas nuevas, ¿sí? Está en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice. Entonces, podemos decir que no es apto para pastorear a las ovejas de Cristo el hombre que no se somete a la enseñanza de Cristo y las transmite fielmente. Entonces, nadie tiene el derecho bíblicamente de modificar la palabra de Dios. O sea, nadie. Que lo hagan, ya lo hacen bajo su propia voluntad, bajo su propio riesgo, ¿sí? Entonces, la palabra tiene que ser transmitida de manera fiel. Y obviamente, pues se entiende la palabra de forma oral, ¿sí? Entonces, tenemos que volver a las Escrituras para transmitirla de manera oral. Entonces, ya desde los tiempos de Tito, sí, hasta este momento, sí, tenemos que mantener esa fidelidad a la palabra de Dios, totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que califica o descalifica verdaderamente a un ministro, a un pastor? Es la comprensión y la transmisión de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Eso es lo que rige el ministerio pastoral. La comprensión y la fiel transmisión de la palabra de Dios. Entonces, no es que tengamos un conocimiento superior, no, es la comprensión solamente. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esta parte del versículo número 9. Dice:
retenedor de la palabra fiel. ¿Qué es lo que tiene que ser? Retenerla, ¿sí? ¿Qué retener? La palabra fiel, ¿sí? Esta palabra retenerla significa, o podríamos traducirlo, ¿sí? Que tiene que aferrarse a ella. O sea, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué es lo que tiene que hacer primeramente el ministro? ¿Sí? Aferrarse a la palabra. No debe nunca desviarse de ella, ni en su vivencia, ni en su enseñanza. Eso es, retenerla, hacerla propia, vivirla para poderla enseñar. Eso es fundamental. Filipenses capítulo 2, verso número 16. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, un fundamental requisito, ¿sí?, del ministro y de toda la iglesia es retener la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Vivirla. Retenerla es vivirla, es llevarla a la vida diaria, a lo que somos. Y ese es un llamado, obviamente, pues obviamente es uno el llamado de Dios a los ministros, pero esto implica a toda la iglesia, ¿no? O sea, no solamente el pastor es el único que debe de vivir la palabra de Dios, sino todos deben de vivir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí retenedor de la palabra fiel, incluye a toda la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Llevarla a su propia vida. ¿Cómo? Obedecerla, creerla y alimentarse de ella y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, ¿sí? Pero debemos aferrarnos totalmente a eso, debemos de buscar aferrarnos a la palabra de Dios, ¿sí? No solamente como algo opcional, ¿sí? Dice 2 de Timoteo 1:13, le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1, verso número 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Esa palabra retén, ¿sí?, del griego significa estimar, conservar y guardar, ¿sí? O sea, es algo que es similar a lo que estamos viendo cuando dice retenedor. Esa palabra retenedor es diferente, que significa someterse uno mismo. Fíjate que es importante esto, ¿no? O sea, cuando le dice aquí retenedor de la palabra de Dios es someterse uno mismo, o sea, tener tanta fidelidad a la palabra que buscamos de manera personal someternos a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esta palabra retenedor de la palabra fiel, que significa someterse uno mismo, es una palabra semejante y en el mismo sentido que usó el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 6, verso número 24. Mateo capítulo 6, versículo número 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esa palabra estimará es la misma palabra que aparece en Tito 1:9 cuando significa retenedor, que significa someterse uno mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Apegarse, guardarla, hacerla propia. Entonces, cuando dice el verso número 9 y hablando de los obispos, de los pastores, dice, debe de hacerla propia de su vida, retenerla a ese nivel y hacerlo parte de su vida. Ahora, esto es bien importante, insisto, no solamente está hablando al pastor, le está hablando a la iglesia. La iglesia debe de hacer de la palabra su propia vida, retenerla, guardarlo. ¿Y eso es cómo sucede eso? Por la fidelidad y el amor que debemos de tener a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos habla, ¿sí? Es algo que es importante, o sea, esto es fundamental. O sea, ¿cómo puedo yo profundizar en esto cuando viene el tiempo de meditar en la palabra de Dios? O sea, esto es algo fundamental, ¿no? Hablando del ministro, ¿no? Si él no tiene un profundo amor por la palabra de Dios, no está reteniendo la palabra de Dios. O sea, la fidelidad de nosotros a la palabra de Dios, porque ella es fiel a nosotros.
Ese es el punto. O sea, Dios no miente, Dios es justo, Dios es perfecto. O sea, aunque hay cosas que nos retumban, nos enloquecen, lo que Dios nos habla es la verdad. Es el amor de Dios mostrándose a nuestras vidas. O sea, hay cosas que cuando la leemos, ay Señor, ¿qué me estás pidiendo? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios nos ama, hablándonos la verdad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa fidelidad, a ese amor de Dios? Amarla también nosotros. ¿Cómo? Reteniéndola, haciéndola parte de nuestra vida, parte de lo que somos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Aplicar esto a nuestra propia vida. Esto es fundamental, ¿sí? La norma de vida para ti y para mí está en la palabra de Dios. Debemos aprender a amar la palabra de Dios como principio de vida, como sustento para nosotros, ¿sí? Debemos aprender a confiar plenamente en ella. Confiar, o sea, Dios no se equivoca, Dios no miente, ¿sí? O sea, viene de Dios, no podemos cuestionar absolutamente nada de lo que viene ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Debemos mantenernos fieles, no volubles, hoy sí, mañana, no, ¿sí? O sea, yo no me puedo dejar persuadir por otras cosas que no sean la palabra de Dios. Debo de aprender a tener esa fidelidad a la palabra de Dios. Verdaderamente mis convicciones deben de fijarse en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, sí hay presiones ideológicas, familiares, sociales. Sí, vienen muchas presiones a nuestra vida, la familia, los pensamientos de trabajo, el mundo. No, debemos aprender a ser fieles a la palabra de Dios, amarla, la palabra de Dios. Entonces, hablando del pastor, ¿cómo va a poder enseñarle a la iglesia algo que él no ama? Algo que no es su norma de vida, algo a lo cual no es fiel. Es imposible poder enseñar eso. Posible. Es algo que no, eso es un doble mensaje, un doble discurso, que lo cual no funciona totalmente, ¿no? Entonces, el pastor debe de ser fiel a la doctrina, y no solamente eso, sino defenderla. ¿Cómo defenderla? A través de su vida, aplicándola a su propia vida, a su propia vida. Entonces, sin apartarse de ella, ¿sí? Entonces, podemos decir que este punto es fundamental, ¿no? El retenedor de la palabra. Porque la palabra es fiel, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos llegar a una conclusión, ¿no? Cuando dice retenedor de la palabra de Dios. Hablando del anciano, hablando del obispo, hablando del pastor, ¿sí? Primero, el pastor debe tener un buen conocimiento de las escrituras. Tiene que aprender a ministrar conforme lo que él entiende. O sea, no podemos ministrar algo que desconocemos totalmente. No es posible. O sea, no podemos enseñar algo que no hemos aprendido. Eso es fundamental, ¿sí? Eso es algo que... Ahora, ¿cómo podemos llegar a comprenderla? Meditando en la palabra de Dios. O sea, el Salmo 1, verso número 2 dice que hay que meditar en la palabra de Dios. O sea, yo lo he hablado con los pastores que trabajamos en conjunto y que Dios me ha puesto en su gracia poderlos ministrar a ellos. Y lo he repetido en seminarios de pastores. No puedes llegar el domingo con un mensaje que hiciste el sábado por la noche. No puedes hacerlo. No estás cumpliendo tu ministerio. O sea, no es posible que tú el sábado por la noche, pastor, hayas hecho el mensaje que vas a llevar a dar el domingo a la iglesia. Ni siquiera no lo has entendido porque no lo has meditado. O sea, no es leo y te doy. No es posible. Y es algo que yo he hablado mucho con ellos. Y por eso hemos trabajado mucho en esa parte de hacer esa conciencia en la iglesia, ¿no? Y el ejemplo, pues el ejemplo somos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo ya estoy a unas 2-3 semanas de terminar
en mi estudio personal, la epístola de Santiago, cuando acá todavía estoy en el capítulo 4, en la última parte del capítulo 4. O sea, yo ya estoy avanzando. O sea, estamos dedicados a esto. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Hacerla para nuestra vida. Número 2, tenemos que ser fieles en aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. O sea, Dios nos habla a través de la palabra y nos da sus mandamientos, nos da los lineamientos para aplicarlos en nuestra propia vida. Pero no lo vas a aplicar si no lo amas, si no lo crees que es fiel, si no crees que es lo mejor para ti. Porque muchos toman la palabra de Dios como consejo de Dios, como sugerencia de Dios. No. ¿Sabes en qué momento va a reflejar la ética en tu vida la palabra de Dios? Cuando la ames, cuando sea la única fuente de alimento para ti. En ese momento se va a traducir en tus hechos, en tu vida, en lo que eres. Yo por eso he hablado, insisto, con los pastores principalmente, que somos los encargados de pararnos el domingo y darle un mensaje a la iglesia. ¿Le vas a dar un mensaje que no crees, que no has vivido, que no has meditado para poderlo entender y digerir? No es posible, no es posible. No podemos poner por obra algo que no conocemos, algo que no hayamos vivido. Es fundamental, ¿sí? Y la enseñanza tiene que venir en esa fidelidad. Hay muchas ideologías en este tiempo, muchos modos de pensar. Mira, no tienen ni idea. No, tiene que ser la palabra de Dios. Hay que meditarla, hay que retenerla, hay que amarla. Hay que tener una verdadera convicción que es lo que necesitamos para transformar nuestras vidas. Esto es fundamental. Entonces dice el verso número 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. No hay manera de cambiar, de modificar. Por eso lo he manifestado. No podemos nosotros hacer una doctrina de un versículo y no podemos tomar un versículo de manera aislada, sino tenemos que darle una interpretación sana, considerando primeramente a quién va dirigida, el tiempo en el que está dirigida, lo que dice antes, lo que dice después, culturalmente histórico gramatical, punto por punto. Pero dice más, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, ¿sí? Y convencer a los que contradicen. Exhortar y enseñar, dice, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Son dos cosas fundamentales. O sea, la palabra de Dios exhorta y enseña. Son dos cosas que son esenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, esto es fundamental. Dice Tito capítulo 2, verso número 15. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, son dos partes esenciales del ministerio de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Dice, tienes que exhortar con sana enseñanza. Son dos cosas fundamentales. Entonces, no podemos quitarlas. Hay que exhortar con qué, para enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pastor debe de ser capaz de alimentar a las ovejas y rechazar a los que se oponen a la palabra de Dios. Son los dos puntos esenciales. Alimentar y a los que se oponen, decir, rechazar. ¿Cómo? A través de la misma palabra. Y ahorita llegaremos a ese punto. Entonces, en primer lugar, debemos exhortar a través de la sana doctrina, ¿sí? La palabra exhortar es afín al nombre dado por el Señor Jesucristo al Espíritu Santo, el Consolador o el Consejero. Entonces, literalmente, cuando dice aquí exhortar, literalmente se refiere a uno que está a un lado nuestro. O sea, habla de consolación, de consejo, de exhortación. Esa palabra que viene, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el pastor enseñando de manera personal
la palabra de Dios, dando esos consejos y esa exhortación. ¿Qué quiere decir? Que el pastor con Biblia en mano, con principios de la palabra de Dios, que él mismo valora, que él mismo vive, que él mismo ama, toma a la persona y le da el consejo a través de la palabra de Dios. No consejos personales, no consejos de vida, a través de la palabra de Dios. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos exhortar a la iglesia es a través de la palabra de Dios, a través de lo que nosotros hemos entendido y hemos aprendido en la vida. Son consejos de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso tiene que serlo con sana enseñanza, quiere decir, conforme a los principios que están en la palabra de Dios. Entonces, esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra sana tiene ese poder de sanar el alma, tiene ese poder de corregir, ¿sí? Tiene el poder de primero lo que hace la palabra es mostrar nuestro pecado, o sea, lo exhibe, pero también sana. Ese es el punto, ¿no? O sea, es algo impresionante, ¿no? O sea, la palabra viene, muestra, pone en evidencia nuestro pecado, nuestra enfermedad espiritual, por decirlo de esta manera, y trae el bálsamo, trae la enseñanza que cambia esa parte. Entonces, cuando dice aquí entonces, exhortar con sana enseñanza, debemos entender que lo único que puede transformar la vida de la iglesia es la palabra de Dios. Y es con ella con la cual lo tenemos que exhortar, lo tenemos que hacer nuestro. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Aquella que cambia, aquella que sana, aquella que repara la vida de la iglesia. Eso es importantísimo. O sea, no es sana doctrina, nada más la ortodoxia, sí, o sea, es necesario la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Darla correctamente. Pero hay que tener la sabiduría, que esa palabra en qué aplica, en qué momento se aplica. O sea, ¿cuál es la medicina para esa enfermedad espiritual, por decirlo de ese momento? ¿De dónde vamos a tomar la medicina? ¿Qué medicina es lo que te van a dar? O sea, cuando vas al médico, te manda la medicina dependiendo de la enfermedad. Si tienes temperatura, pues te manda una para bajar la temperatura, ¿no? Es obvio. Entonces, ¿qué significa entonces cuando dice aquí, ¿sí? Exhortar con sana enseñanza, tomar la ortodoxia correcta, o sea, la palabra trazada perfectamente, pero con la sabiduría de poder aplicar para el problema, para el pecado, para la enfermedad que se tiene. Porque la palabra tiene la capacidad de sanar, de reparar la vida de la iglesia. Y es algo muy fuerte esto, ¿no? Porque para poder dar la receta correcta, se tiene que dar un dictamen correcto. Ese es el punto importante. O sea, el médico, en lo natural, no va a poder darte la medicina correcta si tú no le dices qué sientes y él no te examina, ¿no? O sea, no hace, muchas veces te tienen que mandar a hacer estudios, ¿no? Clínicos, pues para decirte usted tiene este problema, ¿no? O sea, y para contrarrestar este problema, esta es la medicina. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La que modifica, la que cambia, la que sana, la que corrige. No solamente es la ortodoxia, no solamente es la palabra correcta, es necesario, es imprescindible. No se puede quitar la ortodoxia, no se puede quitar el trazo perfecto de la palabra, pero esa palabra se tiene que tener la sabiduría en que aplica para cada quien. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Si no se da la medicina correcta, pues no se tiene la sanidad correcta. Y es ahí donde está el problema. La sana doctrina no solamente es escuchar un buen mensaje. La sana doctrina es tomar ese mensaje para que evidencie mi pecado y dentro de ese mismo mensaje viene la sanidad, viene la medicina para el alma. Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 9. Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 9.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido enseñado. O sea, el mensaje del domingo, pues viene con la intención, esa sana doctrina, de sanar el alma de las personas, pero lo primero que hace es mostrar la enfermedad moral o espiritual, por decirlo de esa manera. Lo primero que hace. Entonces, es lo que a veces la iglesia no está dispuesta a escuchar. Es ahí donde estamos el problema. Vienen buscando la sana enseñanza, pero cuando se habla la palabra de Dios y empieza a sacar, ahora sí que la enfermedad empieza a mostrar el problema moral que traemos, ahí donde nos oponemos y nos resistimos. Y es algo muy serio, ¿no? Dice, fíjate, que está bien fuerte esto, que tú dijeras, bueno, la iglesia, ¿a qué va el domingo? Pues quieren un mensaje que los entretenga, quieren un mensaje que los distraiga, un mensaje que los anime, que los motive, pero no quieren un mensaje que saque el pecado a la luz, que muestre verdaderamente nuestra condición del corazón. Eso no lo quieren. ¿Cómo? Pues ¿a qué vamos el domingo a la iglesia? ¿A que nos entretengan? ¿A que nos distraigan? ¿A que nos digan lo bueno que somos? Y lo mucho que nos ama Dios por lo bueno que somos. No, hermano. Segunda de Timoteo 4:3, ¿qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso, hoy les gusta eso. Mira. Yo he tenido 2 ciclos en mi vida personal como ministro, del 2010 al 2016. Cuando sucedió esa situación tan difícil con Casa Oración, todo lo que hicieron, había 2 caminos: o apartarse o afianzarse. Hay 2 caminos. Las pruebas son para eso, que Dios permite. O te separan o te afirman. Y en la oración personal, yo le rogaba a Dios que me quería afirmar. Porque yo entendía que no había sido llamado por esos hombres, sino había sido llamado por Él. Sí, que los hombres intervienen en todo esto. Sí, no lo vamos a decir que no. Y viendo la afirmación a mi vida espiritual y moral en Dios, y mi forma de enseñar cambió. Y ahí está en la evidencia, en el internet, en las redes sociales. Nosotros no hemos desaparecido nada. En el 2014-2015 yo di Efesios. En el 2019-20 di Efesios, después de esa afirmación que Dios me permitió tener en Él. Y curiosamente, cuando empezamos a afirmarnos y hablar la sana enseñanza con esa exhortación correcta conforme a la palabra de Dios, la audiencia que yo tenía bajó. Es impresionante esto, O sea, ¿qué no se supone que cuando alguien predica bien y enseña bien y exhorta bien tenga mayor audiencia? No. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Impresionante. Te voy a decir por qué.
Porque la sana doctrina no es cómoda para nadie, ni para ti ni para mí. Porque para sanarnos, Dios tiene que desvelar nuestras enfermedades morales. Y luego efectuar la operación. Y muchas veces esa operación es bien dolorosa. Cuando yo empecé a hablar de los padres y los hijos en Efesios, yo desde Efesios, desde el 2019, casi llegando a la pandemia, y los que han estado escuchando han oído no una vez, sino muchas veces esto. Dios me ha hablado, me ha afirmado muchas cosas y ha hecho crecer mi entendimiento, pero mi compromiso con Dios no es callar nada de lo que Él me ha dado. Y lo voy a hablar tal cual. Ese es mi compromiso hoy con Dios. Uy, hermano. Dije, la iglesia se va a firmar. No, hombre. Una sacudida enorme. ¿Y qué nos queda? Mantenernos, resistir a esa oposición. Porque muchos tienen comezón de oír, pero hay una iglesia que quiere oír de Dios. Hay iglesia que quiere ser verdaderamente transformada por la palabra de Dios. Sí, hermano. Es fundamental. Mira, muchos de los que se dicen ser creyentes no están dispuestos a cambiar. Quieren seguir siendo niños. Al niño le pones un plato de comida sana y no lo quiere. Quiere dulces. Cuando empezó todo este proceso, dimos un mensaje, mi esposa y yo, servidores cristianos fast food. Les gusta la chatarra, no les gusta la sana doctrina. Y curiosamente todos llegaron buscando la sana doctrina, amadores de la sana doctrina, con la idolatría de la sana doctrina. ¿Y dónde están? No, cuando llegamos al punto de cambiar, de transformar, de crecer, y la prueba empezó, ¿sigues a Dios o a los hombres? Ahí está. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué en el crecimiento la audiencia baja? Porque no están dispuestos a cambiar. Porque no saben ni cómo irse ya no saben. Mira, las excusas impensables por lo que se han ido. La puerta que abrió el mundo y la oportunidad de salirse fue la pandemia. Y lo he dicho. Empezamos Efesios y empezaron a oír en el internet. Porque en ese tiempo fue cuando llegó la pandemia, casi cuando yo empecé Efesios. No quieren la enseñanza saludable que cambia la vida, que modifica nuestra manera de ser. Y el contexto, ¿sabes por qué es? Porque no queremos ser retenedores de la palabra de Dios. No estamos dispuestos a amarla. No estamos dispuestos a ponerla por encima de todas las cosas, de nuestra ideología, de nuestros pensamientos. No. Y el enemigo viene y trabaja. No, mira, tienes que bajarle porque pues se están yendo. No, tenemos que aprender a perseverar, a seguir. Y hoy Santiago es en el mismo camino. Y lo que viene, porque ya tengo claro qué es lo que voy a dar después de Santiago. Es el mismo camino. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque toda enseñanza que no está centrada en Cristo
no sana. ¿Y cómo hablaba el Señor? ¿Cómo confrontaba el pecado de la iglesia? ¿Cómo les hablaba a los que se creían creyentes en su tiempo? Ahora tenemos que mantener la ortodoxia totalmente, trazarla perfectamente. Yo le he dicho una y otra vez en la epístola de Santiago, considerado como la parte de la sabiduría de vida en el Nuevo Testamento. El desafío no es la cuestión teológica, es la interpretación sana de lo que a Santiago quiere decir. Porque hay un solo evangelio y ese cambia, transforma, renueva. Primero, tiene el poder para salvar. Y segundo, tiene el poder para transformar tu vida y mi vida totalmente. Y es ahí donde estamos hoy metidos en un hoyo en la iglesia. Muchos han sido salvados por fe, sí, pero no están dispuestos a ser transformados. No se quieren renovar. Quieren seguir caminando con Cristo como niños todavía. Se enojan, se molestan. Y no es así. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la exhortación que debe ser el anciano, el ministro, el pastor sobre la palabra de Dios? Y esa tiene el poder para cambiar. Totalmente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra debe de venir con exhortación, con desafío y corrección a nuestras vidas. Yo le he dicho muchas veces que el desafío tan grande es leer lo que dice ahí a lo que es nuestra vida. Cuando yo empecé a hablar de Efesios, de padres e hijos, no tienen idea. Hoy tus hijos son lo que son porque tú eres parte fundamental como padre. ¿Cuándo le instruiste? ¿Cuándo le enseñaste a amar a Dios? Hoy no quiere nada de Dios porque perdiste la oportunidad cuando eran unos pequeños de fomentar el amor a Dios en tu propia casa. Lo he dicho al cansancio. ¿Qué privilegio tienen los que hoy tienen hijos pequeños en la iglesia infantil? ¿Qué privilegio tienes? Que desde esa edad aprendan a amar a Dios por tu testimonio como padre. Porque tú eres el pastor de ellos, no soy yo. Pero ¿cuántos hoy de esos jóvenes no se quieren acercar a Dios por el doblez de la vida de los padres? Y eso se ha conformado la iglesia en eso. Entonces dice Pedro, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí está lo fundamental. Y con esto voy a terminar. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque quiero llegar al final, ya no me da tiempo, la última parte que dice el verso número 9. Convencer a los que contradicen. Porque ese convencer hay que tomarlo con mucha precaución. Sí, o sea, hay que tomarlo con mucha precaución. Por eso me voy a tomar el tiempo dentro de 8 días para poderlo explicar correctamente. Pero yo con esto quiero hacer una reflexión. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿10? ¿12? ¿1? Como lo digo de broma, ¿300?
¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto te has transformado? ¿Cuánto te has renovado? ¿Sigues siendo un niño? ¿Todavía te enojas? Créelo, ¿eh? ¿Todavía, como buen niño, haces berrinches? ¿Y recoges tus juguetes? Como un niño. Porque mira, una de las cosas que trabajamos tanto con nuestros niños es el egoísmo. Es el pecado más grande que hay en el corazón del hombre. Ahí venimos. Nacemos con eso. Egoísmo. ¿Sigues todavía? Clamamos a Dios que Dios nos ayude, porque lo único que puede cambiarnos y transformarnos a ti y a mí es la palabra de Dios. Fiel como ha sido, dice, enseñada. Como siempre es un gusto, hermanos, estar con ustedes a través de este medio. Un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Recuerden que el día de mañana, domingo 22, estará todas las congregaciones funcionando. Seguimos con los protocolos, es muy importante. Seguiremos con los protocolos de sana distancia, de uso de cubrebocas, gel, toma de temperatura, lo seguiremos. No vamos a modificar esto hasta que verdaderamente haya la evidencia de poderlo hacer. Tenemos que seguirnos cuidando, por favor. Como siempre, les mando un gran abrazo y que Dios nos ayude. Y si Dios nos da vida, nos veremos el día de mañana. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Les mando un fuerte abrazo.